Hola amigos, ¿cómo están? Yo soy Sonia y en este video les voy a contar cómo crear un negocio innovador. Resulta que hace poco, estando acá en cuarentena, decidí hacer un curso online de la Escuela de Negocios de Harvard. Y el curso se llamaba Disruptive Strategy o Estrategia Disruptiva. Y era sobre cómo crear estrategias innovadoras en los negocios. Y este tema me pareció súper relevante, sobre todo por todo lo que está pasando en el mundo en este momento, cómo el coronavirus ha afectado la vida de todo el mundo y cómo podemos nosotros adaptarnos a esos cambios. En este video les voy a mostrar 4 lecciones para tomar en cuenta al crear un negocio o querer innovar un negocio existente. Vamos a comenzar. Primero que nada, valida tus ideas. Esto es lo más importante. Muchos emprendedores, como yo incluida, gastamos dinero, tiempo, recursos en una idea que nos apasiona. Toman decisiones en base a esa pasión sin saber si hay o no una demanda real para ese producto. Y es por eso que lamentablemente muchos de los negocios nuevos o innovadores no prosperan, porque lo que ofrecen no está diseñado para aquellos que lo necesitan o quieran comprarlo. En cambio, enfocarse primero en un problema actual te permitirá crear soluciones para una demanda real. Y de esta forma, vender tu producto o servicio va a ser muchísimo más fácil y así vas a poder innovar en tu industria. Esta frase resume este primer punto. Empezar un negocio sin validarlo es como crear una llave para luego buscar cerraduras que encajen. Y esto me lleva al punto número 2. Enfócate en resolver un problema. Según el profesor de la escuela de Harvard, Clayton Christensen, los consumidores no compran productos o servicios, sino que los contratan para realizar algún trabajo de su día a día. Él los llama jobs to be done o trabajos por hacer. Y vamos a estar claros, todos los productos que nosotros contratamos o compramos tienen una función y a veces tienen más de una función y muchas veces no es un trabajo funcional, a veces es un trabajo social y otras veces es un trabajo emocional. A ver, por ejemplo, si tú quieres comprar zapatos para hacer ejercicio, según esta teoría, el job to be done o el trabajo por hacer de unos zapatos deportivos, como el cliente lo diría: necesito ejercitarme de forma cómoda y segura. Esa es la función que va a ejecutar el producto. Luego tenemos el trabajo social de un producto, que viene siendo: ¿qué dice ese producto de mí cuando yo me rodeo con otras personas? Vamos a ver el ejemplo. Necesito lucir acorde en el gimnasio. Hubo una época que estaban de moda el amarillo fosforescente o esos rosados despampanantes. O sientes la necesidad de estar acorde como que la sociedad dice que como tú tienes que ponerte tus zapatos. Obviamente no todo el mundo le para pelota a eso, pero está ahí y es una de las razones por la que la gente va y compra esas cosas, entonces no hay que ignorarlas. Tú como innovador no puedes ignorar el trabajo social que hace tu producto. La siguiente es el trabajo emocional, cómo la persona se siente cuando utiliza tu producto. En el caso de los zapatos deportivos sería algo como: ayúdame a sentirme motivada y que puedo lograr mis metas. Por ejemplo, si tú usas unos zapatos, la marca te dice que tú lo puedes lograr, que vamos a intentarlo y crean una aplicación para que tú puedas hacer ejercicio, te están motivando. Esa marca para ti representa lo que tú quieres lograr con el producto, más allá de la función específica del producto. Un lazo emocional que estás creando con ese producto o con esa marca, con lo que representa para ti comprar esa marca en específico. Y bueno, en el caso de Nike, toda su marca gira alrededor de esa emoción, porque a la larga todos somos seres emocionales y esa es un elemento súper importante cuando hacemos compras. Cómo nos sentimos cuando consumimos una marca y no otra. Entonces, esos 3 trabajos tienes que identificarlas en tu producto o servicio. ¿Cuáles son esos trabajos que tu audiencia quiere hacer? Y entonces tú puedes innovar en creando todas esas cosas alrededor de tu marca. Vamos a poner otro ejemplo. Eres una diseñadora y quieres empezar un negocio innovador.
A ver, debes tomar en cuenta lo que tus clientes quieren. Una persona que contrata a una diseñadora gráfica quiere que su marca luzca lo mejor posible y así incrementar las ventas. Ahora bien, el trabajo social de esa persona que contrata a una diseñadora es algo como que ayúdame a reflejar la personalidad y el prestigio de mi negocio. Y luego está el nivel emocional. Necesito una diseñadora que entienda mis ideas, que las tome en cuenta, que me entregue las cosas a tiempo, que me haga sentir parte del proceso, que me haga sentir que no me está robando. Toda esa emoción que la persona que contrata a una diseñadora tiene mientras está en ese proceso de compra. Así que si quieres empezar un negocio innovador, empieza por investigar qué quieren tus clientes, más allá de esa función obvia, y luego diseña tus productos y servicios alrededor de esos trabajos. Número 3. Luego de descubrir el problema que quieres resolver, es importante evaluar cómo puedes innovar en esa industria. Por eso que para innovar en un negocio tienes que hacer un análisis de 360 grados, o sea, ver tu producto o servicio, eso que quieres ofrecer de todos los ángulos posibles. A ver, vamos a hacer el ejercicio de cómo puedes evaluar algo 360 grados. Primero que nada, la primera forma de innovar es crear, eso lo más obvio es, un producto nuevo, es lo que a todo el mundo se le ocurre primero, ¿verdad? Bueno, vamos a hablar de ese primero y lo sacamos del camino. Creas un producto innovador. Puede ser algo que no existe, que es 100% único en el mundo, o puede ser un producto que ya existe, pero tú haces que algún elemento de ese producto sea diferente. En mi opinión, la compañía Apple siempre ha sido pionera en la innovación de los productos, porque ha sabido entender lo que las personas quieren y diseñar productos específicos para esa audiencia. Un ejemplo de esto fue el iPod. Cuando salió el iPod ya había una forma de escuchar música mientras andabas, pero eran los walkie-talkies, o sea, los walkie-talkies ahora. El Discman. Imagínense ustedes, bueno, se me cayó la cédula, aquí era una cosa como bien aparatosa, era fastidioso, y aparte un CD solo alcanzaba para 12 canciones. Entonces Apple decidió crear un dispositivo tipo un celularito y tú veías todas tus canciones y te cabían miles de canciones y las llevabas a todos lados y podías ponerlo en una fiesta y podías llevártelo en el tren. Y eso era una maravilla, eso fue la innovación de la música en tu bolsillo. Eso fue un producto innovador porque cambió la forma en cómo el producto resolvía el problema. Innova en la forma de distribuir el producto. Siempre hay una forma tradicional. Tal producto, obviamente la gente siempre va al mercado y va y compra este producto. Hay formas también más innovadoras, tal vez ciertos productos de cierta industria no se venden por internet o por delivery, entonces tú puedes ofrecer un servicio delivery de productos que son fastidiosos de ir a comprarlos, buscar formas más atractivas, más convenientes de distribuir ese producto, o incluso buscar tiendas alternativas que no sean como lo obvio. Un ejemplo increíble de esto, y es que yo soy fan de esta marca también, es Warby Parker. Estos lentes son Warby Parker y es una compañía que empezó con 3 chicos desde su casa, sin nada, y dijeron, la industria de las lentes de ver es terrible, es súper costoso comprar unos lentes y con su fórmula, y vamos a empezar a venderlos por internet. Esta compañía te manda gratuitamente 5 pares de lentes, tú te pruebas los 5 lentes y escoges los que quieres y luego les mandas la fórmula y ellos te mandan tus lentes y ya. Y son mucho más económicos que comprarlos en las ópticas. Esto fue súper innovador y yo soy fan de ellos para siempre. Ya llevo como 3 pares de lentes que me he comprado de ellos y bueno. Otro ejemplo, para seguir con el ejemplo de la diseñadora, esos templates o esas cosas prediseñadas que sí, imagínate que tú eres diseñadora y creas estos diseños para Instagram que son editables. Tú puedes venderle eso a una persona que no tiene capaz un presupuesto grandísimo para pagar una diseñadora gráfica, pero te puede comprar esos diseños preestablecidos. Esto es una forma interesante de distribuir un producto de una forma más rápida, no tienes ni que hacerlo, o sea, lo haces una sola vez, lo puedes vender 20 veces y es una forma interesante de distribuirlo y de escalar tu negocio. Siguiente forma de innovar, cambia el precio del producto. A ver, digamos que tú eres lo más de algún producto o de desarrollar algún producto. Entonces encuentras la forma de que un producto que cuesta tanto
bajarle el precio porque encuentras una forma de mejorar cómo lo produces y puedes bajarle el precio y súper bien porque puedes competir con la industria y le bajas el precio y tú eres el más barato y todo el mundo te compra. Y eso pasa mucho porque a veces hay productos que son súper caros que están empezando y alguien viene y crea algo más barato, crea una disrupción en la industria. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Bueno, ustedes me entienden, una disrupción en la industria. Por el contrario, puedes crear un producto más costoso y ofrecer muchas más cosas como un servicio premium. Hay muchísima gente que está dispuesta a pagar más por un servicio de mayor calidad, por mejor atención, por prestigio. Ok, siguiente. Implementa un nuevo modelo de negocio. Empezar un negocio innovador puede también significar cambiar la forma en cómo vendes ese producto. Por ejemplo, un coach de vida o un coach de negocios ofrecen consultorías, ¿verdad?, de 1 hora a la semana. Esa persona, en vez de cobrarle a su cliente una vez al mes, puede crear una membresía, como un portal donde esa persona paga, qué sé yo, lo que sea mensual, $50 al mes, y tiene guías, tiene cursos, membresía, todo, tiene todo. Y este es el sistema de membresías. Otro ejemplo es la economía compartida, y esto se refiere a cuando tú tienes una persona que comparte sus bienes o servicios con otra por un beneficio económico. Como por ejemplo Airbnb, es un ejemplo perfecto. Una plataforma digital donde las personas colocan sus casas en alquiler para otras que necesitan hospedaje temporal. Y ganan dinero, pero no son como tal un hotel. Y esa es la economía compartida. Piensa en que si tu producto o servicio encaja en el modelo de alguna forma y investiga si puedes crear alguna plataforma donde la gente pueda compartir cosas que ya tiene o algo así. Yo he visto ese ejemplo en carros, la gente presta sus carros, hay de todo. Esa es una tendencia bien interesante. Recuerden que innovar puede también significar mejorar un sistema anticuado y cambiar la forma en que se produce, se promueve, se lanza un producto. O sea, hay muchísimas formas de innovar hoy en día. Esta teoría también es súper importante. Ok, yo le estoy resumiendo acá un curso de 6 semanas, así que ayúdenme, ya me está dando calor. Ok, número 4, aprende de tus errores. Una vez que decidas cuál va a ser ese negocio súper innovador, tienes que crear una estrategia. Crear tu estrategia de negocio no es más que definir tu producto o tu servicio, cómo lo vas a promover, cuánto te va a costar, cuánto le vas a cobrar a la audiencia. Todo eso, cuál es tu audiencia. O sea, todo eso, luego que tú definas todo eso, ¿verdad? Ese es tu modelo de negocio. ¿Okay? Luego que tengan esa estrategia, se van a dar cuenta que esa no va a ser la estrategia que les va a hacer ser exitosos. Puede que sí, puede que tengan cierto éxito, pero hay algo que se llama estrategia predefinida y estrategia emergente. Primero que nada, tú creas tu estrategia inicial y tú juras que va a ser wow, súper increíble, pero luego vas y ejecutas tu estrategia. Empiezas, creas los productos, los promocionas, compras tu material, haces tu página web, todo lo que quieras hacer, empiezas a vender, ¿verdad? Empiezas a interactuar con los clientes. Vas a aprender de ese proceso y de esa estrategia y te vas a dar cuenta, oye, este producto le hace falta esta otra cosita y seguro que vendo más. Entonces determinas qué funcionó y qué no. Y creas una nueva estrategia que se llama la estrategia emergente. Y pones a prueba esa nueva estrategia y vas viendo. Eso se llama aprender de tus errores. Y es súper importante en innovar. ¿Por qué? Esta frase me encanta. No hay innovación ni creatividad sin fracaso. Punto. Y lo dijo Brené Brown, que es una dura en todas estas cosas. Así que prestenle atención a ella. A mí también, pero ustedes saben. Cuando intentas tu estrategia inicial, no todo va a salir bien, pero vas a aprender del proceso. Es ahí donde vas a poder crear tu estrategia emergente y encontrarás nuevas ideas y nuevas formas para innovar con tu emprendimiento. La innovación y el éxito de tu compañía dependen de este ciclo constante de aprendizaje continuo. Todo siempre está cambiando e innovando. Por ejemplo,
El iPod en su momento fue súper innovador, pero hoy en día es un producto vintage, es una cosa vieja. Si Apple se hubiese puesto a pensar que no, que este producto sigue siendo innovador, no. Esta frase del curso me encantó. Dice así: nunca creas que tu estrategia es la correcta. Si tienes éxito ahora es porque temporalmente tienes una buena estrategia. Bueno amigos, estos fueron todos los tips para innovar. Espero que les haya servido de mucho. Recuerden que la innovación es progreso. También el agua es importante. Yo no he tomado agua como en 25 minutos. Si tú quieres empezar un negocio innovador, eso le puede traer muchísimos beneficios a la sociedad. Es muy importante que si tú lo quieres hacer, inténtalo, hazlo. Déjenme saber en los comentarios qué les pareció, cuál es tu tip favorito, cuál es el que tú dices que ¡wow! Tiene razón, lo voy a intentar, y todos estamos en ese proceso que les dije al final. Todo el mundo está en ese proceso. Figuring it out, descubriendo cómo es la cosa, y bueno. Pero como emprendedora, tú tienes la responsabilidad de innovar. Porque eso, mira, eso crea muchísima prosperidad en tu comunidad, en tu sociedad, le puedes dar trabajo a la gente. Gracias por estar acá, nos vemos en mi Instagram, donde les comparto un poquito más de mi vida, las cosas que pienso, lo que no. Y bueno, espero que les haya gustado. Bye.